Tengan buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo domingo en el que podemos reunirnos como iglesia y decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre ha sido bueno, mis hermanos. Somos testigos de las cosas maravillosas que el Señor hace. Y no hay nada más maravilloso que hoy domingo podamos estar aquí expuestos a su bendita palabra. Bueno, continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Hoy, con la ayuda del Señor, nos adentraremos en el capítulo 2 y estaremos viendo la primera línea o porción de este párrafo hasta donde el Señor nos lo permita. También estaremos haciendo hoy la parte introductoria y trataremos pues de que quede claro esto. Más adelante, a la altura del párrafo 3, estaremos estudiando la doctrina histórica de la Iglesia sobre la Trinidad. Vamos a estudiar bien lo que es la Trinidad y nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que en la medida en que avanzamos en el estudio de la confesión de fe, vamos a valorar mucho más los credos y todas aquellas formas que Dios permitió a su iglesia para combatir la herejía. ¿Se acuerdan cuando veíamos el credo de Nicea, el credo, todos estos credos? Ahora es cuando vamos a notar la gran importancia que ellos tuvieron en esto, en todo esto, y bueno, que Dios nos ayude en el día de hoy. El capítulo de hoy tiene como título de Dios y de la Santa Trinidad. Ese es el capítulo 2, de Dios y la Santa Trinidad. Hoy vamos a empezar el estudio de las perfecciones de Dios. Eso es lo primero que nos muestra el capítulo, las perfecciones de Dios. Pero nosotros, para tratar de definir quién es Dios, tendríamos que buscar algo a lo cual pudiésemos compararlo. Y nosotros sabemos que Dios es incomparable, porque es el único Dios que existe. No hay otros dioses con D pequeña que se le puedan comparar. Entonces no hay una referencia con la cual usted y yo podamos comparar a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces aquí es donde cobra mucho más sentido el estudiar las perfecciones o atributos de Dios. Porque de Dios conocemos lo que está revelado de Él en las Escrituras. Entonces nos resta, como no lo podemos definir ni comparar con nada, lo que sí podemos hacer es una definición analítico-descriptiva. Es decir, podemos enumerar las características que encontramos en las Escrituras para así poder explicar la naturaleza de Dios, mas no su esencia. El ser de Dios no puede ser estudiado en su plenitud, pero sus virtudes, amados hermanos, las podemos ver desde los padres de la iglesia. Ellos insistieron en los conceptos para poder definir a Dios. Ellos hablaban de Dios como un ser y también hablaban de atributos de Dios. Lo primero, porque ser se trataba de su esencia. Y lo segundo, porque es lo que nosotros vemos en las manifestaciones escritas en las Escrituras acerca de cuáles son las virtudes del Señor. Algunos teólogos de la Edad Media enseñaban que al hombre le era imposible llegar a algún conocimiento preciso de Dios. Lutero hace una división entre el Dios escondido y el Dios revelado, pero afirma lo siguiente: el Dios revelado
lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Esto quiere decir que aún los que conocemos de Dios no es una revelación total de Él, mis hermanos. Un ser finito como nosotros no podría conocer a un ser infinito como el Señor. Sería una arrogancia de nuestra parte el pretender conocer a Dios, pues no somos sus iguales, aunque Él nos ama. Job 11:7, ¿qué nos dice acerca de esto que les acabo de decir? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Para Calvino, también en cuanto a la divina esencia, le parecía imposible de conocer, pero aseguró que esto no quiere decir que no podamos saber algo de Él, que podemos saber de Él por medio del estudio de sus atributos o perfecciones. Esa es la manera de saber de Él. ¿Qué nos dice Romanos 1:19? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que sí tenemos un Dios conocible, pero en la medida en que Él se revela. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Miren lo que dice el texto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podríamos anunciar las virtudes de Dios si Él no las da a conocer, ¿cierto? Entonces el texto nos está diciendo esto en Primera de Pedro 2:9. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, si hay algo de lo que nosotros deberíamos sentirnos felices, es de conocer al Señor. Recuerden que está muy claro en las Escrituras que Dios al altivo lo tiene de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. No podríamos nosotros jactarnos de las cosas perecederas que este mundo nos ofrece y que se acabarán. Pero ese Dios todopoderoso, el único Dios que existe, omnisciente, es nuestro Dios, en eso sí deberíamos alabarnos. Porque bendito sea Dios, quien por su bendita gracia se nos ha manifestado a nosotros, amados. Entonces, hemos dicho que a Dios lo podemos conocer en la medida en que Él se revela a nosotros a través de las Escrituras, manifestando sus atributos o sus perfecciones, ¿cierto? Vamos a tratar de darle una definición a lo que es la palabra atributos. La expresión atributos de Dios para muchos no es correcta, y les voy a explicar por qué. Porque cuando muchos hablan de atributo, la palabra atributo lo que quiere decir es que se añade o se asigna algo, de manera que estaríamos diciendo que Dios es esto porque nosotros se lo atribuimos. Y eso no es cierto. Por lo que es mejor cuando nosotros hablamos de ¿qué? De perfecciones o virtudes, porque en ese caso nosotros no estaríamos
añadiéndole nada al Señor. Es algo de su esencia. Así lo sugiere el texto de Pedro, el que leímos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener nosotros particularmente en este capítulo que hoy empezamos? Primero, reconocer las virtudes de Dios mostradas en su palabra. Segundo, reconocer la distancia evidente entre Dios y sus criaturas. Tercero, adorarle mejor teniendo en cuenta sus atributos. ¿Cómo podemos adorar correctamente al Señor si no le conocemos? Si no sabemos cómo debemos adorarle. La Escritura nos lo dice, cómo debemos adorarle. Cuarto, entender su relación con el hombre como un acto de benevolencia. Recuerden que Dios es Dios sin nosotros o con nosotros. Él sigue siendo Dios. Dios no necesita de ti ni de mí para ser el Dios todopoderoso que es. Nosotros no le agregamos absolutamente nada de gloria al Señor. Él es todo lo glorioso que puede ser, todo lo majestuoso que puede ser. Para una mejor comprensión, entonces, tomaremos la siguiente distinción entre los atributos. Y a lo largo de las enseñanzas de este capítulo, ustedes deben saber, deben diferenciar y tener la capacidad de distinguir los atributos de los que ya vamos a hablar. Ahora, muchos de los presentes ya han sido instruidos en los atributos del Señor, pero se hace necesario nuevamente verlo de una manera un poco más amplia, porque el estudio que estamos haciendo de la confesión de fe nos lo impone en este momento. Entonces, ¿de qué les quiero hablar? De que existen dos tipos de atributos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Cuáles son los incomunicables? Son aquellos que se encuentran solo en Dios y que no son comunicados a sus criaturas. Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipotencia. Ninguno de nosotros es omnisciente, ninguno de nosotros es omnipotente. Esos son unos atributos incomunicables. Ahora, ¿cuáles son los atributos comunicables? Son aquellas virtudes presentes en Dios y que libremente se la concede a sus criaturas en la medida que Él quiere. Esos son los comunicables. Así que, amados, vamos entonces a leer el párrafo 2 que nos corresponde el día de hoy. Le pido a algún hermano, por favor, que lea en voz alta el capítulo 2, párrafo 1. Adelante, hermano. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito es su ser y perfección. ¿Acaso? Lee todo el capítulo. Amén. Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y carácter inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos. Santísimo, sapientísimo y libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas en el consejo de su voluntad y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longanimo, No, hay que leerlo completo. Permíteme, mi hermano, yo lo termino. Vamos a empezar nuevamente. Yo lo leo para ustedes. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo.
Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, ibérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable justicia y voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo, terribilísimo en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tremendo. Esta es una descripción de lo que nosotros podemos conocer del Señor. Y miren los atributos. Él no solamente es todo lo bueno, misericordioso y amoroso que es, sino que también Él es terribilísimo en sus juicios y que no dará por inocente al pecador. No nos quedemos únicamente con las cosas que nos gustan. Bueno, empecemos analizando la primera sección del párrafo 1. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 6:4, por favor. Deuteronomio 6:4. Otro hermano, lee, por favor, Primera de Tesalonicenses 1:9. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Otro hermano que lea Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y como convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén, amén. Bueno, estos dos textos que acabamos de leer, son la base para nosotros hoy hablar de este atributo, o mejor, de esta perfección de Dios, que se llama la singularidad de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de esta perfección, la singularidad de Dios. Otros le llaman la sencillez o simplicidad de Dios. Nosotros la tomaremos como la singularidad de Dios. Algunos identifican la singularidad o simplicidad divina como una consecuencia lógica de la creación divina. Citan el texto de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Dios es presentado como creador. Él está por definición separado del universo. Y por lo tanto Dios es libre de cualquier propiedad. Es decir, mis hermanos, ni siquiera el mismo universo contiene a Dios. Dios no puede ser contenido ni por el tiempo ni por el espacio. Si fuese así, Dios sería temporal o Dios tendría forma, y sabemos que Dios es invisible. La sencillez de Dios o la singularidad de Dios, este atributo que estamos estudiando hoy, encaja con su independencia, con lo que Él es. Dios no tiene nada oscuro, en Dios no hay nada velado, en Él no hay sombra alguna de variación. Sin negar, entonces, como afirman los puritanos, que Dios es un bien sin mezcla, no tiene en sí nada más que bondad, es un océano de dulzura, sin una gota de amargura, belleza perfecta, sí, sin mancha como nosotros.
Eso es lo que es Dios. La simplicidad de Dios no riñe con sus múltiples atributos, ni su unicidad, ni tampoco su independencia, en virtud de otro atributo que es su aceidad y que veremos después. Miren, aunque mucho se ha dicho dentro de la doctrina ortodoxa de Dios, hay objeciones a ella, como en la misma no se halla base bíblica o que reduce a sus atributos en lugar de una persona, o afirmar la simplicidad hace que todos los atributos sean iguales. No. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la singularidad y de la simplicidad de Dios, y leímos el texto ahora de Deuteronomio, cuando dice que Jehová uno es, los oídos atentos, mis hermanos, porque incluso de una mala interpretación de este texto es que se agarran aquellos que sostienen herejías en este tiempo, aquellos que niegan la deidad de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la simplicidad de Dios, nos estamos refiriendo a, como lo dijo el texto, que Él es uno solo, o sea, Dios en su esencia, siendo lo que es, siendo un Dios trino, porque las tres personas tienen una misma esencia, son uno solo, siempre han sido uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se hizo el hombre, ¿qué dice la Escritura? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el Dios del que estamos hablando. Ese es el único Jehová del que estamos hablando. Un Dios, tres personas, una misma esencia. Sino que muchos malinterpretan el texto y se van a las herejías como la del modalismo. Que eso lo vimos ya aquí. Que dicen no, que Dios toma forma de Padre, o forma de Hijo, o forma de Espíritu Santo. Esa es una herejía terrible. O peor, aquellos que niegan la deidad de Cristo, que dicen que fue un simple profeta. Es simplemente una mala interpretación de los textos. Bueno, no existen tres bondades. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son buenos en esencia. Una sola esencia, no hay tres dioses, sino un solo Dios, y allí radica la simpleza. Cuando nosotros hablamos de que hay un solo Dios, nos estamos refiriendo a la simplicidad, hace referencia a que ese Dios posee una sola esencia. Esa es la simplicidad de Dios. Una esencia, que es la misma que tiene el Padre, que tiene el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la simplicidad es clave porque distingue entre el Creador infinito, eterno e inmutable y la criatura finita, temporal, inmutable, es decir, entre Él y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia es inmutable, porque Dios en su esencia es omnisciente, nosotros no. Las implicaciones prácticas, hermanos, para la vida del cristiano, de ninguna manera pueden sustraerse de este gran atributo o perfección que tiene Dios y que ha sido malentendido por muchos. Miren, la visión que tengamos de ella nos hace reconocer la finitud de nuestras dotes, de nuestros dones terrenales, y nos hace reconocer la infinita esencia de nuestro amado Señor. Amada iglesia, esta perfección de Dios nos debe dar a nosotros seguridad. Nuestra falta de confianza en Él en los momentos difíciles nos hace pensar muchas veces que nos sentimos desamparados y entonces estamos reduciendo a Dios a como si Él fuera un espectador lejano de nosotros. Y esa ligereza es nuestra percepción, nos distrae del verdadero temor de que su presencia siempre nos acompaña. ¿Por qué? Porque en virtud de su simplicidad,
Dios siempre está presente, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él siempre está presente entre nosotros, mi hermano. Pero no, en los momentos de dificultades a veces nos olvidamos de eso. Su esencia nos acompaña. Amado, Dios no está dividido en porciones. Eso no quiere decir lo que hemos estado hablando en su simplicidad. Él no está dividido en porciones. Tenemos a un Dios enteramente, por eso es único. Y esa es la simplicidad. Mire, la simplicidad nos está diciendo, aparte de su esencia, que Él es el único Dios que existe. Eso quiere decir esta virtud. Simplemente existe un Dios, un solo Dios trino. La simplicidad no quiere decir, como dicen los testigos de Jehová, que Jehová, Él es el único Dios, que Cristo, un simple profeta. Eso no quiere decir esta virtud o perfección. Miren, cada uno de los miembros de su pueblo, cada uno de los redimidos, disfruta de Él en plenitud cuando entiende la unicidad de Dios corporativamente. Es decir, cuando nosotros como iglesia entendemos que existe un solo Dios, que en la Trinidad hay una sola esencia y que fuera de Dios no existe ningún otro Dios, nosotros corporativamente como iglesia descansamos y confiamos en el Señor. No podemos ser como los griegos en el pasado e incluso todavía, que para cada necesidad tenían un Dios. El Dios de la fertilidad, el Dios del juicio, el Dios del amor. Para cada cosa tenían un diosecito. Bueno, la simplicidad nos indica lo siguiente, nos indica todo lo contrario. Este es un atributo simplemente demasiado serio para ignorarlo, mi hermano. No podemos ignorarlo, porque en muchos lugares no les gusta explicar este atributo, esta perfección de Dios, porque tampoco es fácil entenderla. Pero hay que explicarla y nosotros tenemos que esforzarnos por entenderla. Matthew Barrett, un teólogo, cita a Anselmo, quien fuera uno de los más grandes teólogos y filósofos de nuestro tiempo. Así dice: si algo está compuesto de partes, comenta, entonces no puede ser por completo uno. No puede ser Dios. Siempre que hay una pluralidad de partes, lo que se compone de esas partes es vulnerable ¿a qué? A ser disuelto. Dios es una sola esencia, un solo Dios trino, y no es modalismo tampoco. Ahora, muchos decimos y sostenemos, y muchos aún sostienen, que la Trinidad es un misterio. Pero yo discrepo un poco de este concepto de que la Trinidad sea un misterio en su totalidad, porque la Biblia, aunque no nombra la palabra Trinidad, sí nos plantea desde Génesis hasta Apocalipsis la Trinidad. Nos plantea. Un misterio es aquello que está vedado y que Dios no permite que tú y yo, que a ti y a mí se ha revelado. Eso es un misterio. Ninguna latitud se escapa de la simplicidad de Dios. Podemos confiar, como se lo dije ahora, corporativamente, en su cuidado en cualquier lugar en que nosotros estemos. Donde estemos. Porque Él es el único ser completo en toda su dimensión como Dios trino, con diversos atributos, como espíritu, cualidad que no es incompatible con su sencillez. El Dios Espíritu nos lleva a unirnos a Él en espíritu. Sin cuerpo, sin templo o montaña sagrada para su adoración.
Solo demanda nuestro cuerpo presente, acompañado de un corazón contrito y humillado. Solo eso. El Dios único, sencillo y trino llena toda la tierra. Sin cuerpo materialmente definido, llena el espacio con su magnificencia y poder. Incluye a Cristo y su Espíritu que adorna la misma sencillez del Padre en el nuevo pacto. Cristo Dios. ¿Quién fue el mayor ejemplo de mansedumbre entre nosotros? Cristo. Nuestro amado Señor Cristo. Nuestra vida práctica, iglesia, debe llevarnos a la adoración dependiente de su esencia espiritual. ¿Cómo así? Debe ser libre de la exigencia corporal que este mundo nos exige. No podemos dejar de lado todo lo que Cristo nos enseñó, su gran testimonio, su gran obra expiatoria. La sencillez de Dios, siendo único espíritu, con diversos atributos, llenando todo, siendo todo, nos llama nuevamente, y se lo repito, a la tranquilidad para confiar en Él y solo en Él. Efesios 1:23, ¿qué nos dice al respecto? Efesios 1:23. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Este texto nos está diciendo a nosotros que como iglesia, corporativamente, debemos confiar en Él, en su unicidad, en su sencillez, en sus virtudes. Amado, todo clamor por misericordia tiene respuesta. Todo clamor por provisión tiene respuesta. Y todo es para nuestro bien. Y nosotros somos testigos de ello en esta iglesia. Dios es la fuente de toda vida. El amor mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esto también es un atributo de Él. Como dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mientras el versículo 16 nos lleva a una verdad maravillosa que debe llevarse a la práctica, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Nuestra confianza siempre debe apuntar a reconocer que estamos en presencia del Dios Espíritu, que es vivo, eterno, que es justo, amoroso y que demuestra que es una sola esencia. Así que no escapemos, mis hermanos, de las implicaciones prácticas de la sencillez de Dios cuando Él insiste en nuestro necio corazón que solo Dios es amor. Pero no podemos dejar de contemplar, a pesar de que Él es amor, no podemos dejar de contemplar su justicia, o su compasión, o su misericordia, o su santidad. No podemos decir que Dios es solo amor, porque la unicidad o sencillez de la que estamos hablando hoy hace que Dios contenga todos estos atributos, y por eso es el único Dios, porque Él es el único que posee todos estos atributos. Miren, su presencia, la presencia de Dios, va mucho más allá de toda idea lógica que nosotros podamos entender. Podríamos nosotros caer en la adoración de un Dios falso, de un Dios que es segmentado, un ser a nuestra necesidad, a nuestro acomodo, siendo que Dios mismo se presenta como amor, como misericordia, gracia, justicia y santidad en un solo ser. Lo que les decía ahora de las deidades griegas, que para cada necesidad tenían
un Dios. Nosotros no podríamos pensar así, de ninguna manera, porque hay un solo Dios. Sucede también que hemos construido palabras cliché en nuestro vocablo cotidiano como, miren mis hermanos, y esto me confrontó bastante a mí, cuando uno dice, gracias a Dios. ¿Y saben por qué se vuelve cliché? Porque decimos esta palabra, gracias a Dios, pero no la conectamos con un corazón que ama genuinamente al Señor. Porque ¿de qué sirve que tú digas gracias a Dios si realmente tu corazón no ama al Señor? Porque recuerden, ¿quiénes aman al Señor? Los que le obedecen. Si tú no le obedeces al Señor, haces lo que a ti te parece, a tu entender, ¿cuál es tu Dios? ¿A qué Dios le estás dando gracias? Así que incluso cuando nosotros vayamos a decir gracias a Dios, cuidémonos de que nuestro corazón esté conectado sinceramente con ese precioso atributo que hoy estamos mirando de la simplicidad o singularidad de Dios, que Él posee todos los atributos y todo lo puede, y Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Por eso, gracias a Dios. ¿Cuán ligeras pueden ser nuestras palabras sin sentido? Porque es que en el fondo a veces nosotros pensamos que dependemos no de la ayuda divina, mis hermanos, sino de nuestras fuerzas. ¿Y nuestras fuerzas son qué? Son débiles, son finitas, son predecibles y no tienen la sabiduría de Dios nuestras fuerzas. En otra arista que vemos, otra aplicación de esta perfección que hoy estamos viendo, también debemos decir que la predicación de su palabra debe alcanzar tanta reverencia que la suficiencia y sencillez de Dios debe ser la consigna en el día del Señor, o sea, hoy, domingo. Cuando cada varón se levanta a proclamar las santas palabras del Señor. Debemos estar consagrados sinceramente al Señor. No solo hoy domingo, iglesia, sino toda la semana. Todos los días de la semana. Cuando descansa el cuerpo, cuando el esparcimiento nos acompaña, en todo momento nosotros debemos procurar meditar en la palabra del Señor. Miren, amados, hay momentos en los que nosotros, pensando en este hermoso atributo o perfección de Dios, en el que Él está presente, porque Él es el único Dios, a veces nosotros debemos parar y pensar, porque en muchas ocasiones nos dejamos absorber de la cotidianidad y de los problemas que nos plantea incluso nuestras propias labores en nuestra vida cotidiana. Nos afanamos, echamos a un lado todo lo que el Señor nos ha dicho sobre este precioso atributo, de que Él siempre está presente entre nosotros. Entonces hay momentos en que debemos parar. Señor, perdóname. Yo sé que tú eres el único Dios que existe, todopoderoso, y no solo eso, que tú eres mi Dios, el que me redimió. Debemos confiar en el Señor, iglesia. Estamos llamados. Miren, no hay cosa más terrible para nosotros como creyentes cuando demostramos incredulidad. Y la incredulidad no es que no creas en la Biblia o en los textos, no. La incredulidad es la desconfianza que tú tienes en las promesas que el Señor ya te ha dado. Y quizás ninguno de tus hermanos se dé cuenta, pero el Señor se da cuenta. Entonces, siguiendo con la unidad de los atributos de Dios y su simpleza, y teniendo como base el texto que Dios dice y que nos dice que Él no está fragmentado, ni sus cualidades tampoco lo están,
como son la santidad, el decreto de Dios, su presencia, supremacía, soberanía, inmutabilidad. Ningún otro atributo comunicable al hombre puede separarse de ningún otro fruto a imagen de Dios. La sencillez de Dios no puede ser tomada de forma ligera. Implica que nosotros debemos meditar en Dios como un todo. ¿En qué? En sus perfecciones, atributos, en su ser, en su esencia y en la forma como nosotros nos unimos a Él por medio del fruto del Espíritu Santo. Y es ahí cuando nosotros reflejamos su gloria. Y es ahí cuando nosotros le agradamos a Él de manera constante, porque el fruto del Espíritu es el que nos guía a obedecer. Podemos entonces resumir acerca de esta perfección que hoy hemos visto. Primero, es un atributo que no debe ser conocido de forma ligera, sino como la cualidad que se entrelaza con las otras. Segundo, que Dios y sus atributos no pueden verse de forma fragmentada o por partes, porque Él es sus atributos. Dios en su Trinidad, en un todo, siendo tres personas con diferentes roles, una misma esencia. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, esa es la unicidad de nuestro Dios. Solamente Él es así, Él es el único que es así. Cuarto, y la vida práctica de un cristiano comprometido pone por obra cada uno de sus atributos comunicables, porque recuerden que hay atributos comunicables e incomunicables, y es nuestra responsabilidad que los atributos comunicables, que son dones, también nosotros los pongamos al servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y debemos hacer brillar cada uno de ellos con un correcto entendimiento de la sencillez del Padre. Y finalmente, acerca de esta perfección debemos decir que el Señor, el que es uno, nos ampara y nos guarda hasta su día, hasta su gran día. Entonces esperemos en Él. ¿De qué manera? Pacientemente, hasta su regreso esperemos en Él, entendiendo que ya tenemos todas las cosas en la salvación, que es lo más importante, mis hermanos. No necesitamos un discurso de un Dios con D pequeña terrenal que nos bendecirá con riqueza, porque ciertamente no hay mayor riqueza que ser salvos en Cristo. No hay mayor riqueza que esa. Miren, el hombre más miserable en la tierra, que no tenga nada ni dónde recostar su cabeza, ni cómo abrigarse, ese mismo hombre, si posee a Cristo en su corazón, ya sus penas han sido lavadas en la cruz. Y ese hombre será invaluablemente rico por la eternidad. Gozando de quién, de el gran yo soy, del único Dios verdadero, el Alfa, el Omega, el infinitamente santo. ¿Recuerdan al rico y Lázaro? Lázaro y el rico, ¿lo recuerdan? La sencillez de Dios y su inmutabilidad son una razón más para nosotros esperar en su eterna obra y con ansia, si es necesario, sufrir en esta tierra, esperando que la gloriosa venida de nuestro Mesías, el regreso de Él. Así que, mis amados hermanos, este atributo o esta perfección que vimos hoy nos debe enseñar esencialmente que hay un solo Dios. Y ese es nuestro Dios, el que vela y cuida por aquellos que Él salvó. Ese es el único Dios que existe. No hay otro Dios.
El Señor nos ayude, iglesia. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Dios, tener un estudio acerca de tu simplicidad, de este precioso atributo que nos demuestra que tú eres el único Dios todopoderoso, Señor, y eres nuestro Dios, quien guarda los suyos, Señor, que es santo, amoroso, pero que también es justo y que no dará por inocente al pecador. Te rogamos, Dios, que nos ayudes para seguir siendo ese pueblo redimido y seguro del único Dios todopoderoso que eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, entonces entramos